¿Tienen sus Biblias, hermanos? Voy a suplicar que la abran al libro de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vamos, hermanos, a leer una porción de la Escritura en el libro de Romanos. Esta porción de la Escritura es básicamente una oración de parte de Pablo para los hermanos en Roma, y es una porción que es definitivamente parte de una extensión un poco más amplia. El capítulo 14, capítulo 15 es una sección entera en el libro de Romanos. El día de hoy vamos a tratar solamente con el versículo del capítulo 15, el versículo 5, 6 y 7. Es ahí donde vamos a meditar en esta noche, y vamos, hermanos, a suplicar que el Señor nos dé capacidad para poder entender, poder apreciar, poder vivir esta porción de las Escrituras. Es una porción muy preciosa. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Señor, por la preciosidad de tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno, Señor, abundantemente bueno para con cada uno de nosotros, tu iglesia. Señor, estamos altamente agradecidos por lo que tú, Señor, has hecho en nosotros, Señor, a través de nosotros. Gracias, Padre bendito, porque Cristo mora en nosotros. Y gracias, Padre, porque en Él somos más que victoriosos. No en nuestros medios, Señor, no en nuestra carne, no en nuestro ingenio, sino, Señor, por tu poder, Señor, en nosotros podemos, Señor, vencer y podemos, Padre, vivir la vida como conviene delante de ti. Yo te agradezco y te ruego, Señor, que Romanos capítulo 15, versículos 5 al 7, sea una porción preciosa para nosotros. Que tu Espíritu nos lleve a toda verdad. Que podamos, Señor, como dice el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y Señor, ¿cómo necesitamos, Padre, de esa habilitación espiritual? Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Hermanos, usted lee la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y es imposible escapar de esta verdad contundente que Dios nos ha hecho seres relacionales. La Biblia nos enseña que somos seres de relación, no solamente una relación vertical con nuestro Dios, pero también horizontal con la gente que está a nuestro alrededor. Todos y cada uno de nosotros somos seres relacionales. Hay intrínsecamente en nuestro corazón una necesidad de relacionarnos. Dios nos hizo de esa manera. El no relacionarnos es definitivamente, hermanos, una condenación. Yo leía hace un tiempo atrás un artículo acerca de los que están en pena completa en las cárceles, y los castigos más severos es aislamiento completo de otros seres humanos. Porque Dios simplemente no nos ha hecho de esa manera, autónomos, independientes, aislados. Simplemente no es el diseño de Dios. Dios nos ha hecho para relacionarnos apropiadamente con Él y apropiadamente con la gente que está a nuestro alrededor. Es más, la Escritura nos enseña en una manera clara, el primer, segundo mandamiento tienen que ver precisamente con esa verdad. La Escritura dice que llegaron algunos tentando al Señor Jesús, tal vez buscando cómo atraparlo en algún argumento, y Jesús básicamente contestó estas palabras tremendas. En esta dinámica leemos nosotros en el libro de Mateo capítulo 22, dice que le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice que Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dice, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, usted se da cuenta que toda la ley y los profetas tienen que ver con una dimensión relacional, no solamente con Dios,
pero también una relación los unos con los otros. O sea, en otras palabras, hermanos, entre más nosotros entendemos las Escrituras, la ley y los profetas, de alguna manera eso nos debe llevar a nosotros a amar más a Dios y amarnos los unos a los otros. Si usted es menos amoroso después que terminó el seminario TMS, hermano, es una afrenta al nombre de Dios. Si usted es más intolerable con sus hermanos después que usted entendió las Escrituras, hermano, usted no está cumpliendo realmente el propósito de las Escrituras. El propósito de las Escrituras es no solamente intelectual, es altamente relacional. Las Escrituras se pueden resumir en estos dos mandamientos simples: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando amamos a Dios completamente, con la intensidad como este pasaje nos enseña, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces, conforme a las Escrituras, Levítico 19, 18, Deuteronomios capítulo 6, 5, hemos cumplido la ley. Esto no se puede en nuestras propias fuerzas, solamente en la habilidad de nuestro Dios. Estos dos mandamientos deben básicamente dominar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra voluntad. Nuestra tendencia, desafortunadamente natural, es aislarnos de Dios. Nos aislamos los unos con los otros, y todos los días debemos nosotros de preguntarnos: ¿cómo yo puedo demostrar el amor a Dios, no solamente a Él, pero también con mi prójimo, relacionalmente? A medida que crecemos en la palabra, esta es la dimensión. Nuestra oración debería de ser: Señor, hazme más amoroso, hazme más amoroso. Esta relación con Dios, hermanos, y nuestro prójimo son como una moneda de dos caras. Es una moneda de dos caras. No podemos obtener la moneda si no nos enfrentamos con las dos caras. Y estas dos caras, hermanos, son inseparables, indivisibles. No podemos tener una sin la otra. No podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro prójimo. Juan lo dijo en una manera contundente. Él dijo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, dice la Escritura, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Juan dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, porque este es el paquete del cristianismo. Es una moneda, y es una moneda indivisible. El día de hoy, hermanos, me gustaría que apreciáramos un aspecto de ese amor que nos debemos los unos a los otros en la iglesia del Señor. Ustedes tienen la Biblia abierta, al libro de Romanos, capítulo 15. La tienen, hermanos, abierta. Yo no veo, solamente un hermano vi por ahí. Muy lindo hermano. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Por lo menos su teléfono, algo. Ok, tienen su Biblia abierta. Vamos a abrir, hermanos, la Escritura al capítulo 15 del libro de Romanos. Y vamos, hermanos, a apreciar el versículo 5 y 7. Versículos 5 y 7 dice de la siguiente manera: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz. Esta es una armonía. Esta es una sinfonía. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice el versículo, por tanto, versículo 7, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermanos, las Escrituras son definitivamente claras.
Por ejemplo, el capítulo 17 del libro de Juan, en Juan capítulo 17, el Señor Jesús ora. Aquí el apóstol Pablo, si usted se da cuenta, está orando por los hermanos en Roma. Pero el Dios de toda paciencia, de toda consolación, dice, os dé. Él básicamente está suspendiendo todo un tratado y en el versículo 5 Él levanta una plegaria delante de Dios similar a lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos en el capítulo 17 del libro de Juan. Ese capítulo 17, la oración sacerdotal del Señor Jesús es caracterizada por el gozo, la santidad, la verdad, la misión, el amor, la unidad. El capítulo está saturado de estos distintivos y Jesús sobre encima de ello ora precisamente por la necesidad los unos con los otros de pertenecer, de expresarnos en maneras concretas el amor que nos debemos el uno con el otro. La unidad en el Señor Jesús. Encontramos específicamente, dice por ejemplo Jesús, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor Jesús no solamente está orando por los discípulos, pero por aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Una oración comprensible para que todos, dice, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que hay un testimonio increíble a medida que nosotros manifestamos esa unidad del Espíritu. La gloria que me diste, dice Jesús, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los que me has dado los he amado como también a mí me has amado. Esta es una oración increíblemente preciosa de parte del Señor Jesús. Creo que podemos nosotros concluir que ese concepto de unidad, no uniformidad, sino unidad en la vida de la iglesia, es el área que Jesús está en una manera enfocándose, anticipando a sí mismo, hermanos, la tendencia que muchas veces nosotros tenemos en la iglesia de crear segregaciones en la iglesia de Dios. Yo creo que el Señor Jesús está anticipando una tendencia pecaminosa que nosotros encontramos en la iglesia de Dios, la segregación. Es, hermano, terrible, hermanos, cuando comenzamos a observar en la iglesia del Señor, entre los redimidos, segregación y división. Y hermanos, hay tantas, pero tantas banderitas que podemos izar. ¿Cuántas banderitas podemos levantar? Aquí están los ricos, aquí están los pobres, aquí están los argentinos, aquí están los italianos, aquí están los mexicanos, aquí están... ¿Cuántas banderitas podemos nosotros izar? Y entonces, si usted no pertenece a este grupo, entonces cruz. Y no permitimos. Hermanos, la iglesia no es eso. La iglesia no es segregación. Usted se da cuenta que el apóstol Pablo está tan, pero tan preocupado por las iglesias, no solamente para que las iglesias piensen correctamente, pero que vivan correctamente y que puedan expresar a través de una vida, no una segregación común que encontramos en el mundo que nos rodea. El mundo, hermanos, está saturado de esa división. Estamos cansados ya. Venimos del mundo, venimos golpeados y no podemos, hermanos, no podemos bajo ningún punto de vista pensar que vamos a vivir como el mundo. Necesitamos vivir como cristianos, como hermanos en Cristo,
Lo que nos debemos es el amor los unos con los otros. Y la pregunta es cómo nosotros expresamos ese amor a nuestros hermanos. Creo que este pasaje de la Escritura nos provee por lo menos 4 elementos importantes que dominan la oración, están dominando esta oración. Por un lado vamos a observar el contexto precioso, riquísimo de este pasaje bíblico. Vamos a observar también el carácter de Dios y la obra de Dios para hacer posible esta oración que estamos leyendo. Vamos a observar también ese sentir y ese ejemplo que la oración nos menciona, el ejemplo de Cristo. Y número 4, vamos a observar, hermanos, que podemos nosotros como iglesia vivir, hermanos, para la gloria de Dios. Recibir a mi hermano para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y hermanos, observemos la riqueza de todo este capítulo. Dije al principio que esta porción de la Escritura que acabamos de leer, versículos 5 y 7, es parte de todo un contexto, el capítulo 14 y capítulo 15. Usted termina el capítulo 13, es una sección diferente. Usted comienza el siguiente capítulo, es completamente diferente. Entra usted al capítulo 14 y 15, es una sección, y el interés de Pablo es uno. El apóstol Pablo básicamente está resumiendo en este pasaje bíblico su enseñanza que ha venido trayendo desde el capítulo 14. Esta es una práctica muy interesante. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es esto. Les enseña a los hermanos y luego después hace una pausa, viene delante del Señor y le dice al Señor: Señor, si tú no haces en el corazón de los creyentes esta obra, toda esta enseñanza va a ser en vano. En momentos, ¿sabe lo que hace el apóstol Pablo? Muy interesante en sus escritos. En momentos el apóstol Pablo describe doctrinas pero increíblemente profundas y él no encuentra ya más palabras y entonces él se vuelca en doxología. Y entonces él viene delante de Dios en adoración porque ya no tiene palabras para poder describir las profundidades de las doctrinas que él está tratando en esas porciones. En este caso, lo que él está haciendo es enseñanza y luego después hace una pausa, viene delante del Señor, así como un padre casi, como una madre, que le explica a su hijo: mira, mi amorcito precioso, siéntate, te voy a explicar esta verdad. Y el hijo se le queda viendo: ¿cómo? Mira, déjame oro por ti, mejor. Y entonces usted le pone las manos encima a su hijo y usted le pide al Señor: Señor, que lo que yo le estoy diciendo a mi hijo, a mi hija, tenga la resonancia, que tenga la fuerza para poder obedecer y vivir a la manera de Dios. Pablo está haciendo precisamente eso. Esta es una oración, esta es una petición. Hay básicamente una intimidad delante de Dios y él está básicamente en esa oración resumiendo el capítulo 14, capítulo 15. Si usted observa el versículo cómo comienza, el versículo 5 comienza pero, el pasaje no comienza el Dios de la paciencia, no. El versículo comienza con un pero. ¿Y sabe por qué comienza con un pero? Porque es parte de un contexto. Y es parte de un contexto increíblemente rico. Y si comenzamos a justificar ese pero del versículo 5, observamos todo el contexto, se abre todo un contexto. Y todo el argumento comienza en el capítulo 14 y continúa hasta la sección que estamos leyendo. La sección que estamos leyendo básicamente es un clímax de oración al Señor. En otras palabras, Pablo argumenta teológicamente un punto increíblemente importante para la iglesia y luego después ora. Y, hermanos, realmente es una manera increíble. Si usted comienza a pensar lo que Pablo está haciendo ahí, esta es la manera de hacer teología. Esta es la manera de hacer teología. Ahora, hermano, muchas veces hacemos teología en un vacío y pensamos que teología es un asunto intelectual. Pero si, hermanos, hablamos de teología bíblica, teología, teos, Dios, ¿cómo vamos a sacar a Dios de la ecuación? No podemos.
Aún en una aula de clase, donde hay estudiantes de maestría tratando de entender teología, hay momentos de venir delante de Dios y decirle: Señor, veo tantas caras con question marks, que Señor, si tú no haces la obra, aquí no va a pasar nada. Porque estamos tratando con las profundidades de Dios. Y estas profundidades no son solamente intelectuales, como hablábamos al principio de nuestra conferencia. Tienen que ver con el cómo nosotros vamos a honrar a Dios con las cosas que entendemos. Cómo nosotros vamos, esa ortodoxia, cómo la vamos a llevar a una ortopráctica y cómo vamos a llegar a un momento, a un punto de glorificar a Dios con nuestro conocimiento y con nuestras relaciones. Y entonces observamos nosotros que Pablo establece por lo menos 5 elementos de contexto increíblemente importantes que nos ayudan a entender lo que él está haciendo en todo este argumento. El pero está allí suficiente para decirle al lector: mira, este pero, esta oración está conectada con todo un contexto. Y el primer aspecto que nosotros podemos observar, usted tiene la Biblia abierta, observe lo que hace Pablo, por ejemplo. En el libro de Romanos, mire lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 1. Él dice, por ejemplo, el versículo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque dice: uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que no come no menosprecia al que come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Usted se da cuenta de lo que está haciendo el apóstol Pablo? Este es el capítulo 14. Nosotros estamos en el capítulo 15. Pero desde el capítulo 14 el apóstol Pablo está argumentando y está diciendo: Pablo, él llama la atención de los hermanos a nuestra responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad. Observe usted conmigo el pasaje. Recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro dice que es débil, come solamente legumbres. Hermanos, ya aquí encontramos una diferencia enorme. En la iglesia del Señor esa es la realidad. En la iglesia del Señor encontramos fuertes y encontramos débiles, ¿no es cierto? Ahora, quisiéramos nosotros que todos los hermanos estuvieran en la misma condición. Esa no es la realidad de la iglesia del Señor. Algunos el Señor ha salvado, tienen 10 años en el Evangelio, 20, 40 años en el Evangelio. Otros apenas están despertando, saliendo del cascarón. ¿Y cómo usted puede pretender que van a estar en el mismo nivel? Hay unos que son débiles, hay otros que son fuertes. Es más, el apóstol Pablo nos está llamando a la atención que nuestra responsabilidad con nuestro prójimo es una. Dice el versículo bíblico: recibid. Lambano es un verbo increíblemente importante. Es un verbo. Si usted se da cuenta, en la oración que tenemos nosotros dice: por tanto, dice, recibíos los unos a los otros. La misma palabra. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo en el contexto? Que usted está en el capítulo 14, versículo 1, jala un hilito y sale en el capítulo 15. Está saliendo en el capítulo 15, en el versículo 7 está saliendo: recibíos. El argumento es el mismo. Y usted se da cuenta que el versículo dice de la siguiente manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno dice, cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Y hermanos, el versículo termina con una frase explicativa: porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido. Usted se da cuenta que Dios recibió tanto al fuerte como al débil. Dios lo recibió. ¿Y usted cree que Dios no sabe que come legumbres? O que no come carne solamente, o pescado, lo que quiera que quiera. Usted busque la preferencia. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que este
peloncito come o no come. Dios lo sabe. Pero Dios lo recibió. A pesar de las diferencias. Hermanos, esta es una invitación importante para nosotros. Esto nos está invitando a darnos cuenta el carácter de Dios. Este es el carácter de Dios. Hombre, si comenzamos a hacer una lista de diferencias, no, Señor, no lo aceptes a este porque este está podrido. Mira, y Dios no hace eso con nosotros. Dios no hace eso. Él sabe nuestra deficiencia. Es más, usted se da cuenta en la lista en que Pablo se identifica a sí mismo. Pablo se está identificando con el débil o con el fuerte. Él dice, el versículo bíblico dice, recibid, dice, al débil en la fe, pero no para contender sobre, porque uno cree que se debe comer, dice, de todo. Otro que es débil come legumbres. El que no come no menosprecia al que come, el que come no juzga, porque Dios, el apóstol Pablo se está identificando entre los fuertes y está estableciendo una realidad. Para entender nuestra responsabilidad con nuestro prójimo, debemos entender, hermanos, esa observación que Pablo nos está haciendo en este pasaje. En la iglesia del Señor, número 1, hay débiles y hay fuertes. No todos son fuertes, no todos son débiles. Los débiles, conforme al versículo 2, son los que comen legumbre. En el versículo 6 se dice que uno hace diferencia entre un día y otro día. Otros consideran todos los días de igual forma. Dice el versículo, el apóstol Pablo dice, mira, Dios lo ha recibido. Los asuntos que Pablo está tratando en este pasaje no son asuntos definitivamente doctrinales. No está hablando necesariamente de la salvación, de las escrituras, cristología, sino que él está hablando de qué cosa, opiniones que los hermanos tienen unos con nosotros. Ahora, hermanos, nosotros no tenemos mayor problema con legumbres, no tenemos problema, ¿me entiende?, un día o el otro día, mayor problema no lo tenemos. De vez en cuando usted escucha debates aquí y allá, pero no son esos problemas. Ahora, usted podrá pensar, por ejemplo, no son cosas necesariamente primarias, son cosas secundarias, tal vez terciarias, tal vez podría decir yo, en la vida cristiana. Pero ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Porque son cosas secundarias, terciarias. ¿Qué me importa a mí? No, él está ocupando 2 capítulos para ayudar a la iglesia a entender la responsabilidad que tenemos con los hermanos con quien nosotros tenemos diferencias. Hermano, estas no son cosas primarias. Cosas primarias, hermanos, convicción. Y mantenernos, hermanos, y sufrir por la verdad de Cristo. Pero cosas que son secundarias, terciarias, cosas, hermanos, que son periferales, no, por ser secundarias, terciarias, no quiere decir que no tengan importancia, porque Pablo las está tratando. Tienen su lugar en la vida cristiana y necesitamos nosotros tener un concepto claro de esos conceptos. Ahora, cualquiera podría decir, entonces, si no son primarias, entonces no son importantes. Bueno, hermanos, aunque no son primarias, aunque no son asuntos doctrinales, pero sí son cosas que definitivamente Pablo las está tratando, son asuntos de relación y estas cosas son, a pesar que son pequeñas, en mi consideración, son como las termitas, insignificantes. Son pequeñas, pero estas termitas pueden botar la casa. Es más, hermanos, la mayoría de los problemas que ocurren en las iglesias hoy en día son de carácter no necesariamente doctrinales, sino de relaciones. Simplemente no tenemos la habilidad de relacionarnos, no tenemos la capacidad de amarnos, hacemos de cosas secundarias, cosas primarias, y terminamos nosotros destruidos. La casa se ha venido abajo porque no tenemos la capacidad, no hemos tratado con esas termitas que aunque son pequeñas, si no nos cuidamos, nos pueden derribar la casa. Y Pablo las está tratando. Y si Pablo las está tratando, son cosas que necesitamos nosotros
tratarlas para nuestro bien. Esto no es solamente buena intención, esto no es solamente que, wow, yo amo a mi hermano. Esto ya se trata, ¿me entiende?, de tratar con los asuntos directos, diferencias. Ya usted se da cuenta que hay diferencias y Pablo básicamente dice que todo dice, tanto el débil como el fuerte, dice el versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su mente sobre lo que aprueba. Hermano, esta es una realidad importante. Aunque mi hermano esté equivocado en mis ojos, en algún aspecto de la vida cristiana, yo tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad no es argumentar con mi hermano, refutarlo, destruirlo, pulverizarlo con un argumento teológico que ya no se levante de hoy en adelante. No. Yo tengo una responsabilidad y la responsabilidad es de recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Y la pregunta es, ¿quién está supuesto a recibir al débil en la fe? Es el maduro, ¿no es cierto? Y esta es una señal, hermano, esta es una evidencia, este es un distintivo. Usted puede decir, yo soy maduro, que lo manden, ¿verdad?, para allá, Latinoamérica, maduro. Usted puede ser maduro y usted no es maduro. Usted puede decir todo lo que le dé la gana, pero usted tiene que evidenciar realmente una evidencia de que es maduro. ¿Qué es lo que hace con el débil? No lo hace pedazos. No lo hace, mira, no comienza con argumentación y pulverizarlo en argumento. No. ¿Qué es lo que hace? Recibe al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Aquí es que comenzamos a ver, usted puede tener el título de anciano, de pastor, de diácono, y no tener realmente la madurez necesaria para ver a su hermano débil en la fe y saber que, hombre, ya Dios lo recibió, a pesar de su inmadurez, a pesar de su debilidad. Dios lo recibió. Y yo no lo voy a recibir. Who do you think you are? ¿Quién cree que es usted? Dios ya lo recibió. ¿Y quién es usted? Ese es abusar del carácter de Dios. Es decir, más allá de lo que Dios es. Tenemos una responsabilidad. Y el apóstol Pablo dice que debemos de recibir al débil. El fuerte en la fe recibe al débil. El fuerte tiene la capacidad de decir, no, el carácter de Dios no es ese. Tiene la capacidad de decir, no, yo no me voy a ahogar en diferencias periferales, secundarias. El fuerte en la fe, conforme el apóstol Pablo, va más allá y establece una relación recíproca y no de desprecio, de juzgar a mi hermano. Pablo está añadiendo en el versículo 3 categóricamente, porque Dios le ha recibido a pesar de las diferencias de opinión. Dios le ha recibido a pesar de la manera en cómo piensa. Este débil tiene que estar como Pablo, aceptándolo todo. No está ahí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Despreciarlo? No lo vamos a despreciar. Entonces, hermanos, el primer argumento del apóstol Pablo en todo este contexto es el siguiente: mi hermano es más importante que mis opiniones y que mis ideas y que mis preferencias. Hermanos, Cristo no murió por sus ideas y sus preferencias. Cristo murió por su hermano. Entonces, hermano, escúcheme, hermano. La realidad es esta: mi hermano es más importante que mis preferencias. Diga, hermano, diga después de mí: mi hermano es más importante que mis preferencias. Quiero ver el domingo que viene. Yo voy a estar por acá. No sé. Pero hermano, usted puede tener ideas brillantes, preciosas ideas. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Tremendo. Pero si esas ideas comienzan a ser piedra de tropiezo para su hermano, mi hermano es más importante que mis ideas. Y antes yo de promover mis ideas, yo voy a promover con mi hermano el amor. Yo le debo el amor, las buenas.
yo voy a recibir a mi hermano. Yo voy a hacer sentir a mi hermano como $1,000,000 o de pesos por lo menos, pues, ¿verdad? Algo. Yo me voy a ganar a mi hermano, yo me lo voy a ganar. Hermanos, lambano significa eso, ganármelo, recibirlo en mi seno, recibirlo en lo profundo de mí. Dios lo ha recibido no para pisotearlo, no para confrontarlo, no para destruirlo. Lo ha recibido y lo ha recibido para hacer lo que nadie puede hacer con ese redimido. Solamente Dios. Número 2, hermanos. A pesar de las diferencias, usted se da cuenta que Pablo aboga por un aspecto importante, y el aspecto es que dice el versículo que somos del Señor y Él nos sostiene con su poder. Mire lo que dice el versículo 4 de capítulo 14. ¿Tú quién eres? Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días de la misma manera. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no lo hace, dice, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Increíble. Dice que del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Usted se da cuenta, número 1, hermano, Dios lo aceptó a este débil. Número 2, ese débil le pertenece al Señor. Ese débil le pertenece al Señor. No te pertenece a ti. Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Él. Él dio el sacrificio perfecto. Él se dio a sí mismo. Él nos redimió con su sangre. Le pertenecemos a Él. Hermano, esto debería de ser suficiente razón para decir, no, yo no me voy a meter con la propiedad que no es mía. Ese hermano le pertenece a alguien y es al Señor, no me pertenece a mí. Yo necesito entender que número 1, Dios ha aceptado a ese débil a pesar de sus debilidades, y no solamente eso, pero Cristo murió por él. Cristo murió por él, le pertenece, somos del Señor. Usted se recuerda, hermano, Saulo, dice que respiraba amenazas en contra de los discípulos del Señor Jesús, y dice que en su mente perseguía a la iglesia del Señor, y el Señor le sale al encuentro y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Usted se da cuenta, hermano, tratar con la iglesia del Señor, tratar con lo que le pertenece al Señor, es tratar con el Señor mismo, es dar coces. Usted se da cuenta, dar coces es, hermano, el ganado, la punta está ahí, y dar coces en contra de la punta es destruirte a ti mismo. ¿Tú no quieres hacer eso? ¿No quieres dar coces contra el aguijón? Patadas en contra. ¿Qué? No, te vas a lastimar. No. Somos del Señor. Número 1, Dios lo ha aceptado, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus debilidades. Y número 2, Pablo nos enseña
Cristo murió por él. Mi hermano es más importante que mis diferencias, que mis preferencias. Número uno, porque Dios lo aceptó así. Y número dos, Cristo murió por él. Pero mire qué interesante. Número tres, Pablo hace alusión a una realidad muy interesante que es futura. Esto no es del presente, esta es una dimensión futura. Y es una dimensión futura que nosotros, hermanos, debemos de considerar seriamente. Mire lo que dice el versículo 10, el versículo 12. Mire lo que dice el versículo 10, versículo 12. Mire qué interesante lo que dice este pasaje. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Mire el versículo, la siguiente frase, el versículo 10. Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿What? Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Vamos a compadecer. ¿Y cuál es el contexto? El contexto no es la doctrina, sino las relaciones. En el tribunal de Cristo, usted va a tener que rendirle cuentas de cómo usted trató a Antonio, cómo trató a Samuel, cómo trató a Osvaldo, cómo trató a nuestro hermano Héctor. Usted va a tener que dar cuentas. Y Pablo está diciendo, mira, más vale que tú recibas a tu hermano débil con quien tienes diferencias. Tal vez son diferencias de opiniones. Mira, número uno, Dios lo recibió, ya lo aceptó. Número dos, Cristo murió por él. Y número tres, check this out. Hermano, hermana, vas a tener que dar cuenta por tu hermano. Esta, hermano, eso debería de ser suficiente razón para tratar a mis hermanos con la dignidad y el respeto con que deben de ser tratados. ¿Se lo merece el hermano, la hermana? Yo me he dado cuenta que hay hermanos que no se merecen. No se merecen. El cariño, el amor, no se lo merecen. Pero hermano, ¿quién se lo merece? ¿Quién se merece el amor de Cristo? Es más, vamos a regresar a la oración. ¿A qué hora se van ustedes, hermanos? Porque no hemos entrado al pasaje bíblico. Estamos viendo contexto. Y rápidamente, hermano, usted observa que Pablo está comenzando esta argumentación. ¿Quién eres tú que juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Probablemente él está pensando en el cristiano débil, el cristiano fuerte. La realidad, hermanos, es que ambos van a tener que presentarse ante el tribunal de Cristo y van a tener que dar cuenta. No de lo que piensan, sino de la manera en cómo tratan a su hermano. Y hermanos, aquí podemos continuar. Número 4. La pregunta en esta sección básicamente es la siguiente: ¿cómo nos preparamos nosotros para ese juicio? El versículo 14, capítulo 14, versículo 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, ¿qué cosa? Decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Número 4, hermano, haga una decisión. Esa decisión su esposa no la puede hacer por usted, su hermano no la va a hacer por usted. Hermano, esto de recibir al hermano es un asunto de decisión. Se merezca el hermano, no se lo merezca. Tenga una opinión diferente a la mía. Aquí no se trata, hermano, de eso. Se trata de considerar realmente lo que Dios ha hecho en usted. Él ha hecho algo, hermano, milagroso. Y le manda a usted: mira, mijito lindo, yo te he amado con un amor eterno. Yo te he amado a pesar de tus diferencias. Es más, te encontré en una miseria. No, nadie daba un 5 por ti. Estabas muerto en tu delito y pecado.
Y a pesar de esa realidad, Cristo murió por ti. ¿No te lo merecías? Yo no me lo merecía. Mire, usted me vea peloncito. Yo tenía pelo, un afro que me andaba cuando tenía 17 años. El Señor me salvó. Y usted podría pensar, ¿y este de dónde salió? De allí el Señor me sacó. Y me hizo peloncito para que apreciara muchas cosas en la vida. Pero el Señor de ahí, no inspirábamos. No inspirábamos absolutamente. Es más, cuando usted comienza a leer las Escrituras se da cuenta, wow, qué lindo la predestinación. Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo, porque si nos hubiera predestinado después de que nacimos, no hubiera habido esperanza para nosotros. No esperanza whatsoever, completamente. No, gracias al Señor que lo hizo antes de la fundación del mundo. Y el Señor nos amó de esa manera. ¿Y sabe lo que es amor? Amor no es un asunto sentimental. Amor es una decisión. Yo tengo que decidir amar a mi hermano. Y en ocasiones usted quisiera colgar al hermano, porque eso es lo que se merece. Lo que se merece es que se le cuelgue una disciplina, pero verdad, que no se le olvide jamás en la vida. Pero por el amor de Dios, yo voy a estar consciente y voy a hacer una decisión. Domingo por la mañana, yo voy a amar a mi hermano. Más lunes en la mañana le voy a mandar una tarjetita. ¿Se merece la tarjetita? No. Y le voy a incluir en la tarjetita un gift card. ¿Cómo la ve? Usted va a amar a su hermano, usted va a recibir al hermano. Usted lo va a recibir. Y vamos a hacer la iglesia del Señor. Vamos a hacer la iglesia del Señor. Aquí el asunto no es porque se lo merece. Yo creo que hay hermanos que no se merecen. Yo recuerdo al principio de mi vida cristiana, hermano, yo le doy gracias al Señor por hermanos que estuvieron alrededor mío. Hermanos que me amaron. Yo no me lo merecía. Me amaron, tuvieron paciencia y palabras de ánimo. Increíbles, increíbles. Hermanos, veamos el pasaje rápidamente, no tenemos tiempo. Pero veamos, hermanos, el pasaje directamente. Mire qué linda la oración. Observe usted conmigo lo que el apóstol dice en este versículo de la Escritura. Dice el versículo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice la Escritura, Pablo está introduciendo esa oración, el Dios de la paciencia, de la consolación. La palabra paciencia es una palabra que tiene que ver con ese elemento longánime. Está resaltando la naturaleza perfecta de Dios. O sea, si usted se da cuenta, si usted es hijo de Dios, de alguna u otra manera usted va a asimilar de alguna manera el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es paciente y consolador. Y hermanos, la realidad es que en nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos, ¿cuánto necesitamos paciencia y consolación? La palabra consolación tiene que ver con esa idea caleo, tiene que ver ponerse a la par de alguien para animarlo, fortalecerlo. Y Dios hace eso. Dios hace eso. El carácter de Dios es paciente para con todos, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios. Él nos fortalece con tanta consolación. Y usted se da cuenta que ese es el carácter de Dios. Y no solamente eso, pero mire, la oración es el versículo, comienza el versículo 5. Pero mire el versículo anterior. El versículo anterior no es un accidente. El versículo 4, mire lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Usted se da cuenta que el carácter de Dios es paciente, consolador. La palabra de Dios, las cosas que se escribieron antes, Antiguo Testamento, tienen el carácter de Dios.
de paciencia y consolación. Esa es otra moneda divina. El carácter de Dios se manifiesta en la palabra de Dios. Cuando usted toma en serio realmente la paciencia y la consolación, que son instrumentales para amar a su hermano y recibirlo a pesar de sus diferencias, el instrumento que Dios utiliza es la palabra de Dios, que lo lava y lo purifica y le quita todas esas impurezas de soberbia. No lo perdono si no viene, se arrodilla aquí y me pide perdón. ¿Y quién eres tú? No. Si usted es maduro, si usted es fuerte, usted necesita ir y ganarse a ese hermano, se lo merezca o no se lo merezca. Dice la Escritura en ese versículo precioso. Mire, observe usted conmigo el pasaje tan precioso. Dice el versículo de la siguiente manera: pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé, porque si va a ocurrir algo, va a ser por iniciativa de Dios. Y si va a ocurrir algo, va a ser a través de la Escritura, la palabra. Y Él nos va a dar. Y dice el versículo de la siguiente manera: para que unánimes a una voz. Unánimes a una voz. Y esto es, hermano, precioso. Y ya el tiempo se me acabó, hermano. Lo siento mucho, pero ya nos vamos, hermanos. Vea esta preciosidad. El pasaje dice: para que unánimes a una voz. Unánimes, hermano, no significa que somos iguales en el sentido que hay una uniformidad. No hay. El capítulo 14 nos dice que unos son fuertes, otros son débiles. Pero ¿qué es lo que significa unánimes? A una voz. Unánimes a una voz. Hermano, esta es la unidad, que a pesar de la diferencia podemos ser uno. A pesar de la diferencia estamos jalando en una misma dirección. Esto, hermanos, es armonía. Hace un par de meses atrás, mi esposa y yo fuimos al concierto de Bocelli, Andrea Bocelli, y estaba con la Sinfónica de Philharmonic Orchestra de Los Ángeles, 82 instrumentos. Y había, hermanos, en una esquina un tambor así enorme tambor. Ahí estaba el tamborazo ahí. Y estaba en un concierto, pero increíble. Y ese tambor no se tocaba el tambor. La orquesta, pero increíble, preciosa, unas piezas increíbles, clásicas, tremendas. Y entonces en todo el concierto, ¡pum! Solo marrazo. Y el negro que la tocaba, bueno, perdón, yo soy negro también, no tengo ofensa, pero el moreno que estaba ahí, en toda la sinfonía, una vez tocó su instrumento, una vez. Pero esa vez que lo tocó, despertó a todo el mundo. Este no puede estar diciendo: no, yo me voy de aquí porque yo solamente una vez toco aquí el instrumento, yo no quiero tocar 5 veces. ¿Se puede imaginar ese tamborazo 5 veces? Usted sale corriendo, ¿cómo? No es posible. Ese es el valor de la sinfonía. Ese es el valor. Hay un director en la iglesia, se llama Héctor Abraham, y Héctor Abraham puede identificar los dones que Dios le ha dado a este. Este es trompeta, mira qué trompudo este hombre. De trompeta, esto lo vamos a poner a cantar. Ya vieron unos trompetudos, no, lindos cantan los hermanos. El talento de cada uno y el director que Dios ha establecido en esa iglesia los coordina. Y todos a una voz glorificamos al Señor, recibiéndonos los unos a los otros. ¡Wow! Para mí, hermanos, esto es increíblemente espiritual. Cuando un hermano no se merece mi amor y nos decidimos a amar a ese hermano, lo vamos a amar para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hermanos, vámonos porque tenemos que dormir. Amantísimo Padre, Señor, gracias. Yo te alabo, Señor, por tu palabra. Tu palabra es rica, preciosa. Oh, Señor, cuánto, Señor, realmente necesitamos esa
Biblia rubina. Especialmente cuando somos heridos por el trato de un hermano. Necesitamos esos glóbulos rojos cargados de la palabra de Dios para poder combatir cualquier segregación en la iglesia del Señor. Señor, yo te alabo en el nombre de Jesús por lo bueno que tú eres, por lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Señor, yo te alabo. Yo te bendigo, Señor, por mi hermano Héctor, mi hermano Ramón. Señor, qué bendición poder escuchar, Señor, lo que tú estás haciendo de estos hombres. Yo te alabo, Señor, y yo suplico en el nombre de Jesús que nuestros hermanos todos a una voz podamos venir y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Señor, te alabamos, te glorificamos. Te damos, Señor, a ti todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús, Señor. Amén.